A la luz y la voz de San Lucas. Ayer, 21 de marzo, se celebró el Día Mundial de la Poesía. Según la UNESCO, desde 1999 determinó, en pro del conocimiento propiamente de la poesía, la relación con las distintas, personas del mundo, que a través de la poesía se podían enlazar muchos temas, ¿verdad? Y trasladar, aparte de la cultura, la convivencia, el respeto, etcétera, etcétera. Y la UNESCO determinó, como digo, el 21 de marzo de 1999, que fuese Día Mundial de la Poesía. Con esta intención, pues el Ateneo de San Lucas ha organizado hoy, a las 8 de la tarde, en Bodega del Hueso, una mesa redonda alrededor de poetas que prácticamente son sanluqueños. Ya viven en San Lucas, criados en San Lucas, en fin, nosotros lo consideramos sanluqueños. Entre ellos, pues van a participar el Regla Hidalgo, que por cuestiones no está aquí, pero sí hay tres representantes, que uno también coincide que es directivo del Ateneo. En este caso el directivo es Jaime, que lo tuvimos aquí el otro día, hablando de su segundo libro, y que nosotros encantados que repita. Jaime, buenos días, amigo. Buenos días. Levántale la voz y no Ay, lo perdón. escuchamos. Jaime, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, el Ateneo, ¿desde cuándo eres miembro de la Junta Directiva? Pues hace año y medio, por así, que empecé a ir a la junta directiva y bueno, estoy muy contento, la verdad. O sea, están haciendo una serie de actividades y en concreto sobre la poesía, pues se están llevando a cabo varias actuaciones, como por ejemplo una hoja mensual que se llama Nuestra Poesía, que está publicada en internet y además en papel. Está distribuida por algunos sitios de Sanlúcar, en concreto en la biblioteca de Sanlúcar y en algunos otros centros así donde acude bastante gente. Y también se está llevando a cabo una, digamos, una serie de conferencias, de charlas sobre la generación del 27, que se llama Caminando hacia el 27. Hemos cogido 5 años. Cada año se dedica a 2 poetas de la generación del 27 y concluirá precisamente cuando se cumpla el primer centenario del nacimiento de la generación del 27. Tenía previsto venir su presidente, Manolo Pérez Reyes Vera. Ha sido imposible. Pero claro, vamos, habrá ocasiones de hablar durante este periodo. Jaime, el Ateneo desde 1953, ni más ni menos. ¿53? Sí, bueno, yo tengo aquí los datos, ¿no? Fue creado el 31 de diciembre. Sí, hace un año. Un año más que yo. Desde entonces para acá, un protagonista en la actividad cultural de Sanlúcar con mucha historia, ¿no? Paralelamente a la propia historia de Sanlúcar, ¿no? Yo creo que sí, se están haciendo muchas actividades, muchas charlas, jornadas. Hace poco acabaron las jornadas sobre la reina Isabel la Católica y bueno, es un centro de cultura pues que tiene una función importante dentro de Sanlúcar y que esperamos que siga teniendo. Cada día se hacen más actividades, tienen muchas de ellas mucho éxito y bueno, esperemos que siga siendo así su actividad. Bueno, tenéis el honor de ser la organización del que dieron el primer pregón de la Feria de la Manzanilla. Sí, y cada año lo organiza. Desde entonces. ¿Son unos cuantos años? Vale. Y ahora actualmente no paráis, cada semana tenéis actividad. Cada semana, sí. Hay mucha actividad. La semana pasada, estuvo 3 días de jornada sobre la reina Isabel la Católica y el sábado hubo un encuentro, digamos, de poesía en donde se recitaba poesía y también se cantaba. Muy bonito y además el sitio donde se hizo, que fue la bodega Monte de Piedad, que es un recinto también muy acogedor, muy propio de Sanlúcar, muy bucólico y sobre todo un olor a manzanilla que hay por allí, no sé. Muy bien. Vuestro esfuerzo es como válido, igual que otras entidades culturales, porque en el mundo que vivimos hoy,
afianzar y potenciar la cultura, la poesía y eso cuesta, es trabajito, ¿no? Es trabajoso, ¿no? En ello estamos. Ahora, aparte de poesía, tiene otra serie de actividades que no, pero en el caso de la poesía yo creo que ahora mismo está llevando a cabo una actuación importante. Y ahí está la mesa de esta tarde, ¿no? La mesa redonda. Ahora hablamos de la mesa redonda. Bueno, a mi derecha tenemos una señora que conocemos hace ya años, ¿no? Y yo más años que qué, pero bueno, aquí estoy. María Teresa buenos días, amiga. ¿Qué pasa? ¿Qué tiempo hace que no te vemos, no? Sí, bueno, sí. Ahora estoy con las nietas para arriba y para abajo. Otra etapa. No sé, aparte, tú empezaste con la poesía, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. ¿No? Cuando era más pequeñita, adolescente, bueno, y aparte el Ateneo me dio a mí el premio de poesía. Sí, señor. No sé si por el año 2000 o 2000 algo, no me acuerdo ya de la fecha. Y además premio también de Manuel Barbadillo. También. ¿No? Sí. Bueno, un poemario, 30 años desandados. Editorial Malandar. Efectivamente. Este era mi editor. Sí. Luego, ¿abandonaste un poco la poesía? No, bueno, nunca lo he abandonado. Pero lo que pasa es que después me dediqué a la novela. Dos novelas, ¿no? Dos novelas, sí. Celebrando los 60 y la otra. Perforando voluntades, que fue la primera. Bien, ¿no? Sí. Aprovechando los ratitos libres. ¿Y qué tiene la poesía que le gusta? Pues mira, ayer precisamente hicimos una especie de coloquio en La Jara, de la Asociación de Vecinos de La Jara, con los libros de los 2 libros de poesía de Jaime. Sí, aquí tenemos. Encuentro poético. Exactamente. Y la verdad es que estuvimos todo el tiempo hablando y lo pasamos muy bien. Muy bien. Porque la poesía es un arma cargada de futuro, como se suele decir. Claro. Y él también lo sabe, claro, porque lleva ya muchos años escribiendo. Y además que escribe muy bien los dos, ¿eh? Porque Gallardo también da gusto Al leerlo. frente, ahora hablamos un poquito. Y Vale. para mí es un desahogo. Al frente tenemos Juan Antonio Gallardo Ramos, Gallardoski. Bueno, que tiene un currículo literario elevado. Lo que pasa es que mi percepción es que él siempre quiere pasar desapercibido. No es una persona, no Juan Antonio. Es que soy muy vergonzoso. Hace de todo, ¿eh? Porque Oye, como canta, como es verdad, escribe artículos. Lo primero, la parábola más falsa. Eso como surgió, eso fue ya Uy, de eso hace años. 1992. Eso fue en el 92, efectivamente. Ese libro fue un invento que hicieron en una asociación que había aquí en Sanlúcar que se llamaba el Topo Andaluz. Y fue un poco un capricho del presidente que había entonces en la asociación, de Manolo, y bueno, y animado por un compañero de Teresa, que es Cristóbal Puebla, también escritor y poeta, que llevaba mucho tiempo diciendo que tenía que sacar ese libro y al final iba a salir en una editorial, pero se torcieron las cosas y al final lo sacaron ellos y bueno, tiene muchos años y le tengo cariño. Ahora lo leo y no sé quién escribió eso, pero le tengo mucho cariño. Sí. Más tarde, arte y decoración. Arte y decoración. Pues déjame que haga memoria. Bueno. Sí. Eso fue por la Fundación Municipal de Cultura, sí, efectivamente. Sí, eso fue cuando lo llevaba Cultura Fernando Valencia, efectivamente, sí. Pasto de las llamas. Con eso inauguramos la editorial que publicamos luego a Teresa y a otros poetas de Sanlúcar, sí, eso fue con libros del Malandaria. Estaba muy bien esa editorial, ¿eh? Porque hiciste muchas publicaciones. Sí, de hecho siempre andamos con la idea de recuperarla. Lo que pasa es que antes las cosas eran más fáciles fiscalmente. Sí, ¿no? Ahora más complicado. Ahora vendes 200, ganas 200 euros y pagas 400. Así que... La tristeza de los días laborables. Estoy hablando de poesía, ¿eh? Porque Sí, tiene otra faceta más... La tristeza de los días laborables. De ese libro, mira, eso sí me acuerdo bien. Eso fue con Huida, con una editorial sevillana, que ahora va a sacar dentro de poco, no sé si para el verano, otro libro. Sí. Este creo que lo estuvimos hablando en la radio, cuando lo presentaste, Correspondencia. ¿Te acuerdas? Correspondencia, sí, también.
Estuvimos hablando allí en Radio Esquina. Sí, además recitaste tú un poema que yo no sé si me lo pasasteis en audio o no sé qué, y se lo pasé a algún amigo y le encantó. Bueno, pues... Me gustó mucho. Es un artista poniendo es que estoy la contento voz, porque la música. he recitado un poema tuyo, he recitado un poema de Jaime y varios de Teresa. Y con tu nieta, vamos, a mí se me saltaba la lágrima. Y ya por ciente, ¿te acuerdas de nosotros? Y cuaderno de poemas de la mañana. Sí, ¿te acuerdas de nosotros? Ese fue con Vitruvio, y Cuadernos de los Poemas de la Mañana fue con Huida, que digamos la editorial con la que soy. Y luego hubo otro que ponían ahí, que ese ganó un premio. Bueno, ganó un premio. A ver, ahí hubo... Me lo he saltado yo. Sí, ese se llama Pronto sabré quién soy, que es un verso de Borja. Ah, bien, bien. Ese libro lo presenté a un concurso que me animó Juanjo a presentarlo. Y claro, no leí las bases. Bueno, él me dijo otro y yo me equivoqué de concurso. Y no leí las bases y tenía que ser en catalán. Entonces me dijeron, mira, el premio no te lo podemos dar, pero sí te lo publicamos porque nos ha gustado. Y ese fue el último libro de poemas que saqué. Tiene varias antologías y tiene también muchas colaboraciones. Claro, y muchos años. Y aparte, oye, musicalmente no hace mal, ¿no? Nada mal. En fin, vale, pues nada, encantado de tener 3 personas en Radio Esquina con esta valía, ¿no? La pregunta va a empezar, si procede, ya hablaremos de las características específicas para vosotros. ¿Qué es la poesía? ¿Qué expresa? ¿Por qué os gusta tanto? ¿Por qué, no sé, la primera valoración? ¿Quién empieza? Cualquiera, yo cualquiera. ¿Yo? Pues mira, yo de pequeña, mi madre era muy aficionada a la poesía. Y entonces nos aprendíamos poesía de memoria, la verdad, que nos hacían los concursos entre los hermanos y el que se supiera la poesía de memoria antes pues nos daba un premio, nos daba... Y ella estudió ciencias clásicas en un momento en que casi ninguna mujer estudiaba en una carrera universitaria en Madrid. Y entonces a raíz de eso empecé también a participar, ya una vez estando en el instituto, porque antes íbamos al instituto con 10 años, el bachillerato era desde los 10 hasta los 16, y había concursos de Coca-Cola y de varios concursos en la época aquella. Y me acuerdo que me presenté a uno de ellos en el instituto y fui después a Huelva al concurso general que había de la provincia. En fin, que desde pequeña me gustaba lo de la poesía. Ya después, cuando va una más adolescente en la universidad, pues los desamores y esas cosas las iba escribiendo. Ahora lo leo y me parece más mamarracho lo que en aquella época, que barbaridad las cosas que se escribían. Pero, y ya después, cuando empecé a trabajar ya lo dejé de escribir. Pero ya cuando fueron naciendo los 3 niños que tengo, cuando fueron un poquito mayores, pues me relajaba mucho irme a mi sótano y con mi ordenador y ponerme, porque la verdad que era como una válvula de escape. Jaime ha confesado que la poesía llegó a ti tarde, gracias a que empezaba a leer, ¿no? Y al final ha calado, ¿no? Sí. Mi historia es completamente distinta, porque yo de joven yo no leía poesía, ni me introduje nunca en la lectura, no me atraía. Hasta que con 30 y tantos años empecé a leer, y la verdad es que tiene algo, tiene un misterio, una poesía, un interior, que si te introduces y lo vas descubriendo te atrapa. Entonces yo, a base de la lectura de poesía, me he ido haciendo. Y ahora mismo pues estoy disfrutando de ella. Pero, ¿qué tiene en sí? No sé, es algo misterioso, no se puede decir... sino que es un momento en el que, por la razón que sea, para mí, en mi caso en concreto, creo que es a partir de la lectura de la poesía, que me he ido introduciendo y me ha capacitado a lo mejor pues, para escribir lo que escribo. Y en eso que estoy escribiendo, pues bueno, hay sentimientos, hay reflexiones, hay vivencias, que coinciden, supongo, pues con las reflexiones, las vivencias y los momentos de más gente, que suelen ser comunes
Los temas que se tratan pues son los temas comunes a la mayoría de las personas, que la soledad, la infancia, el recuerdo, el olvido, el amor, el cariño a la tierra, la esperanza, ¿no? La ansiedad, todo eso se va reflejando ahí y que todo eso cabe dentro de la poesía. Otra cosa es cómo se dice, cómo se expresa y si uno en un momento determinado encuentra la forma real de expresar lo que quiere expresar, que también está ahí su complicación. Y creo que es imposible ser capaz de expresar estos sentimientos, estas vivencias, sin haber leído poesía. O sea que uno le debe lo que escribe a los autores anteriores de los que uno ve, de los que uno lee y aprende. Para Juan, la poesía, ¿qué ha supuesto y cómo llegó? ¿Y qué es para ti? Es decir, ¿cómo lo defines? Pues un poco como han dicho los compañeros, también así de... En mi caso, como ha dicho Teresa, yo toco y canto la guitarra. He dicho toco y canto la guitarra. Y probablemente al principio fue precisamente haciendo canciones. Yo ya desde pequeño, a mí me gustaba la música desde siempre. Era un absoluto pirado con las canciones. Me gustaba mucho la música en español, en castellano. Pero no me gustaban las letras que cantaba Camilo Sesto. Entonces yo lo que hacía era cambiar la letra desde pequeño, como hacen en el carnaval con los popurrís y eso, pues yo le cambiaba la letra. Y luego ya cuando fui adolescente monté un grupo de rock, de heavy metal, y me dijeron, y llevaba las letras y me decían en el grupo que esas letras teníamos que hablar de cuero negro y de muñequeras y tal. Y yo hablaba de cosas que no tenían nada que ver. Entonces muchas letras eran demasiado poéticas para el grupo y ya pues lo que hacía es que las trabajaba de otra manera, con otras cadencias. Y así fue como empecé. ¿Por qué sigue uno? Pues probablemente porque hay alguien que le dice que está bonito lo que ha escrito, o porque está ligado a una chica gracias a un poema. Sigue uno por cuestiones que no tienen muchas veces mucho que ver. Y luego ya, claro, lo que dice Jaime, la lectura muy continuada, porque el problema... El caso de Jaime es paradigmático, en cierto sentido, de poetas que nacen como poetas a través de la lectura de otros. Todos nacemos así como poetas. Pero sí es verdad que eso ha llevado a la situación de que muchas veces hay más poetas que lectores de poesía, o que difícilmente un lector de poesía no hace sus amagos de versos, ¿no? Entonces era un mercado, estoy hablando en pasado, porque era un mercado muy, muy extraño. Ahora ha cambiado un poco. Ahora ha cambiado también la forma de escribir poesía a través de las redes sociales y todas estas cosas. Y bueno, ya las métricas y todas esas cosas que nos comían la cabeza a nosotros, es decir, incluso la falta de métrica, que era digamos, una apuesta, ¿no? de romper con la rima consonante, esa que muchas veces ahora nos suena muchas veces, cuando dicen preciosa, la rosa y esas cosas. En ese momento queríamos romper con eso, pero sabíamos que estaba ahí y era la tradición. Ahora la tradición a lo mejor es el que rompió con eso y no se conoce la fuente, ¿no? Vale, ponete los cascos, vamos a escuchar Bueno, tenemos el teléfono de otro participante esta tarde, también conocido por Radio Esquina, que ha participado y además tengo el honor de tener prácticamente todos los poemas, pues me lo mandan, los archivo y tengo una carpeta grandote de ellos, ¿no? Diego Fareña, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Estoy viendo a través de Facebook. Bueno, lo que ve en la realidad, ¿eh? No estamos virtuados, es lo que somos, no somos, por lo menos yo. Diego, bueno, para ti siempre has estado pegado a la poesía, ¿no? Siempre, ¿no? Aunque sea profesor también de área de matemáticas, ¿no? O también, ¿no? La poesía... Sí, ¿no? Aquí tengo también otro profesor de matemáticas, jubilado ya, pero ¿qué pasa? Siempre pegado a la poesía. Yo soy de la rama científica, pero soy de tecnología. Ah, vale, bueno. Juan José. Y como tú has dicho, yo estoy ligado a la poesía pues desde que nací prácticamente. Lo que pasa es que la poesía que yo tenía alrededor era, como ha comentado antes Juan Antonio, pues esto ligada íntimamente a la música, ¿no? Yo nací en Cádiz en el 73, en el seno de una familia
que le gustaba mucho y le gusta mucho el carnaval. Y mi padre tenía amigos que eran autores de carnaval. Entonces, pues, quiera que no, pues uno intenta imitar a lo que tiene alrededor. Mi padre también se le daba bien escribir. Y ahí empecé yo. Yo lo que pasa es que empecé a escribir, no quería que me leyera nadie, porque me daba vergüenza que me leyeran. Y así empezó mi contacto con las letras. Mis profesores del instituto se enfadaron conmigo cuando decidí meterme por ciencia. y, a última hora, la vuelta que da la vida, pues ya tengo escrito dos poemarios. Esta tarde supongo que en esta mesa redonda, bueno, planteará el criterio con la poesía, aparte de lo que te pregunten, ¿no? Pero sí, la pregunta que también se le voy a hacer a ellos, ¿es necesario la poesía actualmente en la sociedad donde estamos? Necesaria no, es fundamental. Es fundamental. Porque estamos tan intoxicados de cosas que son todo lo contrario de la poesía, que la poesía tiene que estar presente en nuestra vida, en nuestra sociedad. El telediario que lo pones tú y solamente hay noticias malas. Y al final lleva, pues, algunos y algunas de nosotros, pues, a decir no voy a ver más noticias, porque para escuchar cosas tristes y cosas trágicas, pues las que tengo a mi alrededor. Eso sería un pensamiento un poquito egoísta, pero la poesía es fundamental. Es el leer cómo siente alguien que está cerca de ti o que está en el quinto pino, cómo ve el día a día, cómo siente el cariño con sus compañeros, con sus compañeras, su familia, cómo se le puede escribir a tanto. Entonces, yo no concibo el mundo sin el arte de la poesía. Bueno, a ti rápidamente te fluyen los poemas, ¿no? Coges un tema, te dominas y lo traslada, amigo, que tiene una facilidad enorme, ¿no? ¿Qué lleva ese tipo de poesía que tú haces? ¿Llevamos un sentimiento, la vida real? ¿Cómo te inspira? En fin, ¿cómo lo plasmas? Viviendo. Es que viviendo. Vale. Y siendo empático con los demás. Yo creo que si uno no empatiza, pues la verdad que yo no concibo las relaciones con los demás sin la empatía, sin esa cercanía a los demás. Por eso no veo noticias. Hace bien. Bueno, pues Diego, ya de aquí tiene tu casa, como siempre, amigo. Te echamos de menos porque, bueno, y te seguimos y te valoramos como tal, ¿no? En fin, lo dicho, cuídate mucho. Es una pena, perdona que te interrumpa, que venga, es una pena de no haber podido acercarme, pero el deber, pues, me como esto va a salir bien, porque sea periódico, que cada un mes, 2 meses, pues que venga aquí gente que plasme algo de la poesía, ¿verdad? Sí, además me hubiera gustado conocer a los compañeros. Muy bien, pues esta tarde lo tienes allí, ¿vale? Venga, un abrazo para todos. Hasta luego. Uno de los participantes en esta tarde en la mesa redonda que ha organizado el Ateneo de Sanlúcar, como digo, a las 8 de la tarde, hoy viernes, en Bodega Tarhueso, en la calle Mar, Diego Fariña. ¿Es necesario la poesía actualmente? Brevemente, ¿es necesario? ¿Podemos olvidarnos de la poesía? ¿O el concepto de poesía tiene un concepto marginal, de ripipi o un concepto de selección? ¿Se puede extender a...? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, que te digo yo, en el instituto, los alumnos, normalmente no saben ellos lo de la poesía, eso que es, pero hay algunos que o le escriben una carta a la novia, o el día de San Valentín que se hace un concurso poético,
Y mira, a ellos les gustan esas cositas, porque les gustan también mucho las letras de las canciones. Claro, Hay que ver las letras de las canciones estas de la eso... sudamericana, ¿cómo se llama? Lo que bailan ellos tanto. Hay que ver las letras esas. Sí, yo creo que sí, que, a ver... Y cuando ven otra cosa un poquito no estoy tan... distinto. No sé si necesario es sin darnos cuenta. A ver, que no... pontificar la poesía es necesaria como tal. Probablemente no sea necesaria como no es necesario el cine, escuchar canciones o la fotografía o leer TV. Pero sí es inevitable. Más que necesario, yo lo cambiaría porque es evitable la poesía cuando es inevitable. Porque incluso en sus expresiones, digamos, más chabacanas, como puede ser el reggaetón, ese siempre hay... Eso le gusta también. Tendrá que llegar de todas formas. Ya lleva tiempo el reggaetón y no llega el momento de que llegue algo que lo sublime. Porque si nos acordamos de los primeros tiempos del rock and roll y del boogie y todas estas cosas, las letras eran muy parecidas, más mojigatas, es decir, se hablaba menos de meterse mano y más de bailar, pero bailar era para meterse mano, no era para hacer pesca típica. Lo que pasa es que, claro, el rock and roll empieza a finales de los 50, bueno, principios de los 50, cosas así, luego va evolucionando y aparecen figuras como Dylan, como los rock sinfónicos, los 70 y todo esto, que ya lo sublima y ya crea otro tipo de lenguaje donde la poesía tiene una importancia fundamental. En el reggaetón no está pasando eso, ya lleva mucho tiempo. Yo me temo que ya con el tiempo que lleva, que no haya salido un Dylan del reggaetón o un Lennon del reggaetón, va a significar que va a seguir siendo lo que es ahora. Y siempre ha habido música con voluntad de trascender y bachata. Y en la poesía hay también poesía con voluntad de trascender al momento, digamos, de rapsoda, y poesía que pretende llegar al lector de otra manera. Por eso te digo, necesaria, seguramente no. Hay muy pocas cosas necesarias para un ser humano. Y además todos sabemos más o menos para eso. Inevitable, creo que sí. Yo creo que mientras que el corazoncito que tenemos, ese necesita, por lo menos hay un poco alma de poeta. Siempre habrá gente que querrá expresar sus sentimientos, y si hay gente que lo escribe, pues también habrá gente, aunque sea los que están a su alrededor, que tenga interés en lo que... Claro. Yo creo que incluso, aunque no se escriba, la poesía está ahí, es lo que se siente. Claro. Otra cosa es que se sepa escribir eso que se está sintiendo. Pero cuando una persona tiene un sentimiento de amor o de apego a algo, esa satisfacción, esa creatividad interna que hay, aunque no se sepa expresar, yo creo que eso es poesía. De hecho, lo que tú dices es lo que, aunque no se escriba, realmente la escritura de poesía es una cosa relativamente moderna. La poesía nació para ser cantada, recitada. Reuniones donde el mago de la tribu pues utilizaba su capacidad de elocuencia para decirle con metáforas al resto de la tribu que había un oso que seguramente iba a venir a comerse. Es decir, y se celebraba la advertencia, porque muchas veces la poesía es advertencia también. Qué bueno, la advertencia de Juan Ramón Jiménez, que yo miré y seguirán los pájaros cantando, sigue marcándonos a todos nosotros. Actualidad total. Es decir, que muchas veces lo que dice Jaime me parece muy certero. La poesía no necesita muchas veces ser escrita, pero bueno, afortunadamente sí, se escribe. Contestar que queráis, intervenir. A mí me está encantando esto, esto lo hacemos con más frecuencia. ¿Qué papel ha tenido y tiene la poesía en la historia? En nuestra historia, en todos los conceptos. ¿Qué papel? ¿Ha jugado un papel importante, llamativo? ¿Ha habido incidencia? ¿Ha transformado la sociedad a través de la poesía? Sí. ¿Ha cogido valores? Ha tenido, yo creo que se retroalimentan, sociedad y poesía y literatura se alimentan el uno del otro. De hecho, probablemente de los grandes escritores del siglo de oro nos acordamos fundamentalmente de los poetas. Y nos acordamos de los dramaturgos porque escribían en verso. Solamente Cervantes, ¿no? Su invención de la novela, prácticamente en español, pero y del siglo XX, bueno, del XX quizás todavía es muy reciente para nosotros, pero va a quedar
o está quedando esos poetas del 27, esos poetas del 98, que son fundamentales. La figura de Antonio Machado se sostiene no solamente en su poesía, sino en su ejemplo moral, en su ejemplo vital, y creo que eso se mantiene en el tiempo e influye en la sociedad. La poesía social que se escribió durante unos años en España influyó mucho, incluso en los discursos políticos de la época. ¿Qué es antes? La poesía el alma cargada de futuro, de Celaya, que tú citabas al principio, o que esa sociedad estaba pidiendo ese tipo de poesía. Eso ya no podemos saberlo, pero lo que sí sabemos es que queda y que se retroalimenta a la sociedad, poesía, incluso podemos extenderlo a la literatura en general. Forma parte de nuestra vida. La importancia de los cantautores del siglo pasado. Claro, la juventud nuestra. La canción de Raimón, esa de Albert. Paco Ibáñez. Paco Ibáñez tuvo una importancia fundamental también en la poesía. No ya como cantautor, pero también como divulgador de poetas. Incluso Aute, que también era esto, y si no... Aute era un gran poeta. Aute era como una especie de Gil de Biedma cantando. Y bueno, ya sí hablamos de Serrat. Y Sabina. Y ya sí hablamos de Serrat, lo que hizo con... Y Serrat con Miguel Hernández. Y el hecho de Miguel Hernández. ¿Cuánta gente ha descubierto y ha disfrutado de Machado a través de Serrat? Y qué manera tan hermosa y lo ha conocido. De llegar. Y lo ha conocido. Y lo ha conocido por primera vez. ¿Qué te la saeta? Sí, que eso es todo el mundo lo conoce. Hombre, hoy día, yo creo que hoy día hay problemas o hay hándicaps inconvenientes añadidos a antes. Porque para leer, sea poesía, sea novela, lo que sea, hay que tener tiempo. Y claro, yo me pongo en un joven de hoy día con un móvil en la mano y todo el día recibiendo, mandando información, un WhatsApp, un no sé qué, un comentario. El día tiene el tiempo que tiene. Claro. Y hay que dormir, son tiempos hay que comer, entonces el tiempo que uno puede dedicarle pues a la lectura, ¿cuándo encuentra tiempo? A lo mejor está leyendo y está recibiendo WhatsApp o está no sé qué. Por tanto, ahí sí que habría que hacer alguna labor de decir, bueno, estos chavales, ¿cómo acercamos a ellos la poesía? Pero además una poesía pensada, una poesía que se acerque a ellos, pero que sea buena. No una poesía escrita a bote pronto. Aquí se me ocurre esto, escribo 4 palabras y lo mando ya como una poesía. Hoy día, claro. ¿Qué porcentaje tiene de incidencia el conocimiento del lenguaje, nuestro lenguaje? Es decir, quizá para hacer la poesía o para leer poesía, ¿qué porcentaje tenemos que conocer nuestro lenguaje, nuestra lengua? Es fundamental. Quizá ahí tenemos algunas lagunas por la propia falta de conocimiento de nuestro instrumento de comunicación. Eso va también en movimientos poéticos. Eso hubo un movimiento en España que se llamaron Los Novísimos, que era una poesía culturalista, que además nace como respuesta a la poesía social. Y ese movimiento, por ejemplo, sí era necesario no conocer más o menos el idioma, sino sí tener unas referencias, sobre todo de la cultura grecolatina, que era raro el poema de Luis Antonio de Villena donde no saliera un griego comiéndose un helado. Entonces, en ese tipo de poesía, o por ejemplo en Góngora, en Las Soledades, como no tengas referencias de la cultura clásica, pero fíjate qué cosa más mágica, que es lo hermoso que yo creo que tiene la poesía, porque tú lees un libro del que no entiendes una palabra, una novela, y lo dejas. Dices, bueno, salvo que seas un pirado de las palabras, como era yo cuando pequeño, que leía cosas que no sabía qué significaban, pero me gustaban, por el sonido de las palabras, ¿no? Pero la poesía, la magia, una de las magias que tiene es que, a lo mejor sin entender nada, porque yo cuando leía a Federico García Lorca con 11 o 12 años, yo del Poeta de Nueva York no entendí ni una... Sí entendía las palabras, pero no entendía el concepto. Bueno, algunas palabras, otras no. Pero lo mágico que tiene la poesía es que hay un ritmo, hay una cadencia que te lleva a que, aunque no estés entendiendo lo que el poeta quiere decir, tú ya has interiorizado alguna reacción personal sobre lo que está sucediendo en el libro. Y eso solo ocurre con la poesía, creo yo, porque con una novela la dejas, oye, no entiendo
quién es el asesino. No sé quién es porque esto es ininteligible. Sin embargo, en el poema no importa eso y es esa capacidad de abstracción que tiene la poesía la que la sublima. Yo voy a decir... que también hay que acercar la poesía progresivamente. Claro. Hay poesía más fácil, sí, más cercana. Hay que ir de menor a mayor. Entonces, claro. es como en la música. Estábamos hablando de música, yo siempre me ha encantado la música. Y la música española y en concreto de música extranjera, el jazz me ha gustado muchísimo. Yo siempre que hablo de jazz, creo que lo comenté aquí el otro día también, digo, según por qué autor de jazz empieces, no vuelves a escuchar jazz en tu vida, porque si no has escuchado nunca jazz y escuchas, yo qué sé, Art Ensemble of Chicago, por ejemplo, pues tú dices, ¿esto qué es? O Herbie Hancock, o Keith Jarrett, te pega un liñazo. Claro. Lo que pasa es que cuando escuchas mucho jazz y luego vuelves a escuchar a Keith Jarrett, dices, pero este tío también me está dando a mi coba. Es un poco como con la música clásica moderna. Se va a quedar muchos temas sobre la mesa, pero bueno, yo digo algunas cualidades de que entiendo yo que tiene la poesía y vosotros me justificáis por qué, ¿verdad? Me pregunto. Oye, yo digo... Esta gente habla estupendamente, me encanta cómo habla. La poesía es obvio que fomenta... La poesía es obvio que fomenta la creatividad y la expresión personal. Perdón, Fomenta la creatividad y la expresión personal, ¿cierto? Sí. Sí, claro, pero eso es muy genérico. Genérico, Sí. bueno. Desarrolla habilidades lingüísticas. Sí. De Sinónimos, hecho, sobre todo los sinónimos. y sobre todo, la poesía muchas veces también es el hallazgo. Es decir, las palabras por sí solas... Las palabras por sí solas yo te pongo corazón y puedes pensar en un cardiólogo, te pongo presencia y dices, bueno, sí, algo que está ahí, y te pongo calle. Y tú dices, vale, pero si yo tengo la habilidad de juntar todo eso y decir, añadirle algunos pronombres y decir, cuando tu presencia veo por la calle, me tiembla el corazón. Tú con unas palabras has llegado a crear, lo has metido en una batidora y con esa batidora creas una cosa que es el verso. Sí. Explora temas complejos. Sí, claro. La complejidad. Complejos, pero de la persona, ¿eh? Claro. Claro, pero es que habrá algo más complejo que un ser humano. Claro. Porque, perdona, es que en la poesía lo que se hace es rondar alrededor de situaciones de la persona, Claro. sin decir directamente tal cosa. Pero tú vas hablando, pues, por ejemplo, de la incomunicación, de la soledad, ¿no? de la edad, Del vacío, de la nada. De una serie de cosas que tú no las defines, pero que el lector, cuando capta la idea esa, se regocija en esa idea y se identifica con esa idea, se emociona con esa idea, con ese sentimiento, con ese... ¿Tenéis la sensación de muchas veces que cuando alguien lee vuestra poesía o la narra, oye, y dice, yo le he escrito eso? Sí, a mí me pasa muchas veces, Claro. me parece que eso no lo he escrito yo. Claro, a mí me pasa incluso, como dije antes al principio, con libros que yo he escrito que no se conozco. Es más, Sí, no ¿verdad? sé qué significa. Algún verso, digo, pero ¿por qué ¿Esto narices? por qué lo puse yo? ¿Por qué lo hice Ahora yo? ya luego si haces memoria dices, Sí. coño, pero si es que esta niña no me hacía ni puñetero caso, claro, pues por eso, y era rubia y por eso dije, todos los rubios del norte son malos. Pero ahora, claro, ¿cómo recuerdas tú Es eso? el fruto de un momento, es el fruto de un momento. Claro. Un momento que después, cuando ya pasa un tiempo, hasta a ti se te ha olvidado Bueno, ese claro, momento. claro. ¿La poesía fomenta la empatía y la comprensión? Sí, la poesía... Hombre, mira, nuestro amigo que se ha puesto al teléfono ha dicho que él escribe poesía por una sensación de empatía. Sí, sí. Uno escribe para decirle algo a alguien, si no te quedas callado. Es más, si cualquier libro, decía Borges, que cualquier libro cerrado no es más que un objeto, abandonado. Yo pongo aquí un libro y nadie lo abre, ese libro no significa nada. El momento de abrirlo abres la caja de Pandora. Sí. ¿Mejora la habilidad de análisis crítico la poesía? Hombre, contigo mismo por lo menos, porque si dices, Sí, esto me gusta, esto lo voy a cambiar, esto lo voy a... Contigo mismo sí. Con los demás no estoy tan seguro.
porque poetas tontos como... Sí, Y el análisis crítico incluso de la estructura literaria, vamos, de la estructura poética que, como tú decías, que tú lo vas cambiando porque no te ha gustado en este Claro, momento una cosa. eso, O sea, por eso... íntimamente y aparte lo que es la estructura. Y te obliga a esforzarte en la forma de expresión. Claro. Para conseguir una expresión más bella y que diga más y que pueda llegar más. Porque la primera idea que tú tienes es una idea que está aquí en tu cabeza y si la quieres escribir, a lo mejor escribes 3 cosas y si quieres escribir más no sabes. Entonces, la poesía te obliga a que tú te esfuerces en cómo expresar lo que tú sientes, lo que tú estás pensando, tu reflexión, que si no, no te esforzarías. Entonces, el resultado de ese esfuerzo, de esa creatividad, de esa búsqueda de las palabras, de la combinación de las palabras, como has dicho tú, eso hace que se enriquezca el lenguaje en todos los sentidos, para el escritor y para el lector. Ya para ir terminando, ¿qué papel creen ustedes que puede jugar la poesía en la actividad docente? En la docencia, es decir, donde realmente se empieza a formarse como persona desde el punto de muchos aspectos. ¿La poesía qué papel le podemos dar en ese aspecto? Depende también de la asignatura que tú des Pero en general, en general. es Pues decir, en general, teniendo ahora en cuenta mismo, los valores, si se utiliza ahora mismo, los valores de la poesía, que todos estamos de acuerdo que tienen valores igual que otros temas, pero la docencia... Yo creo que poco. Yo con los niños pequeños creo Sí, que tienen bueno, eso muchísima sí. importancia. Con los- Hasta no, que pero- llegan a la adolescencia o ¿Le preadolescencia. tiene importancia o que se le da en este momento la importancia? que la importancia que tiene y si realmente la aplicamos para No, los y el beneficios para que los tiene. niños pequeños lo que tú y dices. la pregunta que tú dices, el papel que juegan en los niños pequeños para funciones memorísticas, Totalmente. es fundamental. Las es fundamental. cancioncillas, los La cuentos cancioncilla, la cortos, forma, eso sí. la forma de aprender incluso la tabla de multiplicar como la aprendíamos nosotros, era cantando. Eso ahí, y además es que parecía una poesía. Yo hice una, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero yo con 7, 8 años hice mi primer poema que era la tabla de multiplicar. Uno, y me inventaba. Ahora ha venido un turno, era como Gloria Fuerte, pero peor. Quizás es por lo que dice Jaime, ¿no? Que la poesía hay que introducirla poco a poco, de menor a mayor, para que... Claro, de todas formas va a haber gente a ver, hay gente que es muy borrica y que no va a tener una... Hay gente que se va a tirar toda la vida viendo atardeceres en Sanlúcar y no va a mirar nunca ese atardecer, nunca va a ver el crepúsculo porque no le interesa. Que tenga algún momento de poético en su vida, pues a lo mejor con un partido de fútbol, el amor que sienten en ese momento los hinchas entre ellos, ese amor así casi un poco fanático. Hombre, yo recuerdo que en el Cano hicimos en el año, no me acuerdo ya si era 2001 o 2002, al año de morir Carlos Cano, hicimos un homenaje aquí en el auditorio de la Merced, para Manolo Sanlúcar, y participaron los chavales recitando y cantando canciones de Carlos Cano, y esos chavales disfrutaron Claro que sí. una barbaridad, y profesores, Claro. Y después hicimos también otro homenaje a Alberti y a Cernuda, y exactamente igual. Entonces, esos chavales, ese bagaje ya lo tienen de por vida, porque eso lo van a recordar ahí va a haber, siempre. claro, ahí va a haber, yo tengo un amigo que fue alumno tuyo también, Juan, no te acordarás de él, que ese muchacho era absolutamente negado, no ya para la poesía, sino para una caricia. Su forma de relacionarse con los demás era darle un puñetazo en la espalda. ¿No? De hecho, a mí me dio unos pocos porque me peleé una vez con él. Y ese chaval lo recuperó para una obra de teatro que hacíamos, Cristóbal. En el sótano abajo, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? y ese muchacho, cada vez que lo veo, sigue siendo igual de borrico. No digo yo que se haya dedicado a la lírica. Pero tiene, como decía Jaime, tiene ese momento, ese año, ese invierno concretamente, donde escuchó jazz, vio cine, donde fue al teatro, donde leyó poesía a él. Leía una poesía que nos reíamos cuando leía porque parecía que le estaba echando la bronca a la novia en lugar de enamorándola. Pues ese chaval, ese hombre ya que tiene 57 años ahora, ese hombre ese momento lo vivió de una manera intensa y no lo ha olvidado. Pues probablemente la poesía y la docencia entra así. De los
200 chavales va a haber 3, 4 Claro. que van a seguir. Cristóbal también puso su granito de arena ahí porque Sí, hombre, hizo mucho por era nosotros. estupendo. Rápidamente, referente poeta, poetisa que tengáis vosotros en fin, como vuestro referente. Mira, que yo admiráis, las dos rápidamente. generaciones que más me gustan son 98-27 y a mí después, yo cada vez que leo Platero y yo, que es un poco en prosa poética, se me saltan dos lágrimas. No se cansa uno de leerlo, ¿eh? Me sigue pasando a mí todavía. Oye, es que mira, no, tío, De todas formas, mientras- tu poemario, vamos, el que editamos nosotros, era muy Juan Ramoniano. Era muy Juan Ramoniano. Jaime, referente. Es que hay muchos, que escoger uno. Es Bueno, imposible, unos es imposible. cuantos, Unos una cuantos, referencia, una Juan Ramón elección. Jiménez, Vale. que es un pozo sin fondo. Totalmente. Que te pones a leer Juan Ramón Jiménez, da igual lo que leas. y es Elegía que a hay una- Ramón Sige. ¿Cómo? La elegía a Ramón Sige. Esa es No, sí, otra sí, todo De lo que Miguel leas. Hernández, Es de que Miguel Hernández. es Sí. Machado, una riqueza de Lorca, lenguaje, de expresividad, de Alberti. todo. Machado, Alberti, Lorca, Cernuda, Gil de Viedma. Y para Juan Antonio. Pues un poco eso, los clásicos del siglo, vamos, de la primera mitad del siglo XX, claramente nos han influenciado a todos y por decir alguno así más de la época, cada vez que lo leo más me gusta, es un poeta, diré dos nombres, uno es J. Siroco, mi amigo, que Hombre, cuando hombre, lo leo más me gusta, Siroco, y el hombre. otro es Juan José Vélez Otero, Vélez, que de me aquí, parece un magnífico. poeta, pero no, cuando digo amigos no lo estoy diciendo No, por no, amistad, no, lo estoy diciendo por respeto poético, Claro. porque si no, no lo diría. Juanjo Pues Vélez, magnífico. ellos dos, por ejemplo, a mí me influyen. Y yo noto cuando me influyen positivamente. Es decir, yo noto que me influye un poeta cuando trato de no ser como él y de no imitarlo. Y ese es el ejercicio que tengo ahora con estos dos pájaros. Bueno, Jota tiene una trayectoria también muy activa desde el punto de vista poético. En fin. Y esta tarde, ¿qué le decimos que se va a encontrar en este mesa redonda a los que acudan hoy? Y yo recomiendo de aquí, hoy a las 8 de la tarde en Bodega del Hueso, organizado por el Ateneo de Sanlúcar, en fin, donde va a participar entre ellos pues las 3 personas que tenemos aquí en los estudios. Los que vayan, ¿qué se van a encontrar? Pues ¿Qué mira, más o podemos menos decir? lo que hemos estado hablando aquí Ah, y hay bien, una bien. lectura de poemas de todos los que estamos allí. bien. Eso. Una continuación de esto en vivo. Ah, perfecto. Sí. Bueno, pues que no sea la última vez, ¿no? ¿Os parece o no? Oye, ¿Habéis estado bien o no? estupendamente. Pues nada. Juan, pues te veo con más frecuencia, amigo. Muy bien, En pues. vez en cuando te veo por la calle con tu moto y Sí, la moto. sí. Echando gasolina. Jaime, tú puedes repetir las veces que quieras, ¿eh? No te preocupes. Cada vez que me veis, cada vez que me veis, Y Teresa, encantado de verte otra vez, ¿vale? Igualmente. Pues muchas gracias a los tres. A Gracias vosotros. también Gracias a al Ateneo por celebrar a Manolo. Y gracias a vosotros, los que siempre a estáis vosotros. ahí para cualquier cosa que necesitamos. Muy agradecido. Gracias. Nosotros peguemos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Venga. Venga. Venga, gracias.